Hoy tenemos un tema pues doctrinal, aunque como bien lo saben, no me gusta meterme a profundidad en los temas. Sí platicar de un tema que es fundamental en nuestra fe y que necesitamos hablar de esto. En otros programas ya he hablado de este tema, que es el infierno. Hablemos del infierno. Y tomo este tema hoy, lo retomo, que ya lo habíamos hecho anteriormente, pero hay que darle actualidad, es porque hay una gran cantidad de ideas contrarias al infierno o ideas que son erróneas con respecto a la existencia del infierno. Entonces necesitamos afinar algunos pequeños detalles, ¿sí? Como saben, aunque hablamos de doctrina, de fe, de todo esto, no me gusta meterme muy a profundidad con muchas citas bíblicas o documentos magisteriales, simplemente platicarlo con ustedes de una manera muy sencilla. ¿Qué es el infierno? ¿Qué es esta idea tan fuerte, difícil de entender incluso, de lo que es el infierno? ¿Existe el infierno? ¿Hay fuego en el infierno? ¿La gente sufre ahí? ¿Hay gente en el infierno? ¿Verdaderamente van a estar ahí para toda la eternidad? Son muchas preguntas que requiere dárseles respuesta. Y quise retomar este tema porque, les voy a ser muy honesto, estabas viendo un programa de televisión, una serie, y ahí sale una de las grandes mentiras con respecto al infierno. Y esta persona decía dentro de esta serie de que los cristianos creemos en Dios porque tenemos miedo al infierno. Y ese es uno de los grandes errores que con muchas personas conciben al cristianismo simplemente como una válvula de escape para no caer en el infierno. ¿Se entiende? Como si los cristianos nos moviera no ir al infierno. Y no. El no ir al infierno no es un fin, no es un objetivo nuestro, no. Nuestro verdadero objetivo es disfrutar de Dios, que es lo contrario, vamos a decirlo así. Mi verdadero objetivo, mi verdadero plan de vida, mi verdadero fin último es la vivencia total y plena del amor. Por lo tanto, si ese es mi verdadero fin, yo soy cristiano porque quiero vivir en el amor. Quiero conocer a Dios en persona, quiero estar con Dios, quiero vivir la felicidad. Ese es mi fin, ese es mi objetivo como cristiano. Yo no soy cristiano por miedo, soy cristiano por amor de Dios, obviamente, y porque estando el amor de Dios en mí, yo puedo amarle a Él, porque Dios es amor. Bueno, esto es importante comprenderlo. Muchas personas no se acercan al cristianismo porque creen que solo es un escape ante la, ¿cómo se puede decir?, ante la amenaza del infierno. Y no es el verdadero sentido del cristiano. El verdadero sentido del cristiano no es huir del infierno, sino correr, abrazarse en el amor con Dios. Ese es verdadero nuestro objetivo. Pero hay que hablar del infierno, hay que conocerlo y sobre todo ser muy claros en esto. Es urgente y es imperativo que dentro de nuestra doctrina, dentro de nuestra homilía dominical, dentro de nuestra enseñanza catequética, dentro de todo el marco que envuelve la predicación de la palabra de Dios, se le dé un espacio al infierno, como una realidad eterna. Porque recordemos que solo tenemos dos fines, no hay otro. O te vas al cielo o te vas al infierno. No hay más. El purgatorio simplemente es un tránsito al cielo. Pero también te puedes ir al infierno. Hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que ser objetivos en lo que se trata de la narrativa del infierno y hacerlo con mucha responsabilidad, no para infundir miedo, que esto es lo más importante. No me gusta hablar del infierno para darte miedo. No. Te tengo que hablar del infierno por dos motivos. Primero, comprender y conocer de que existe el infierno. Y segundo, entender que el infierno es un merecimiento por causa de nuestros pecados. Por lo tanto, podemos comprender la tragedia que es el pecado, conociendo la sentencia eterna a la cual nos lleva el pecado. ¿Se entiende? Hablar del infierno es hablar del pecado implica hablar del infierno. Tenemos que unir esto. Sacerdotes, laicos, personas que se encargan de la educación de los niños y de los adolescentes principalmente, hay que hablarles de esta realidad. El infierno existe. Y es un lugar merecido a causa de nuestros pecados. Voy a hacer un ejemplo muy sencillo. Vamos a leer, por ejemplo, el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 2, que dice lo siguiente:
En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, no se los hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Esto es lo que dice el Evangelio, según San Juan, de que Jesucristo dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas y voy a prepararles un lugar. Si pensamos en el infierno como algo que se contrapone al cielo, es porque le podemos dar entonces sentido a lo que dice San Juan Bosco. Él decía así, en una de sus visiones: en cuanto crucé el umbral, sentí un terror indescriptible y no me atreví a dar un paso más. Delante de mí pude ver algo así como una cueva que desapareció gradualmente en huecos hundidos profundamente en las entrañas de la montaña. Todos estaban en llamas. Todo era un blanco resplandeciente a temperaturas de miles de grados. Podemos contraponer estas dos visiones. Lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo, que en la casa de su Padre hay muchas moradas que nos va a Él ir a preparar, contra lo que se ve San Juan Bosco en el infierno. Ve moradas, pero ve moradas ardientes, ve huecos dentro de una montaña profunda. Por eso decimos que el infierno se opone por completo a todo lo que representa el cielo y todo lo que representa la bondad. Y esto es importante también conocerlo de esta manera, que el infierno, más que un lugar, no que no sea un lugar, sino es algo más que un lugar. ¿Por qué hablo de algo más que un lugar? Nosotros dentro de nuestra propia realidad material y temporal, cuando hablamos del lugar hablamos de un espacio como tal, ¿no? Pero cuando hablamos en este momento hablamos del infierno, no podemos hablar de un lugar como tal en el sentido material. No se puede hablar en ese sentido porque lo que están ahí son seres espirituales, no seres materiales. Por lo menos no aún. Entonces, cuando hablemos del infierno, vamos a hablar de un estado, algo más que un lugar, sino un estado al que van condenados para siempre los que mueren con pecado mortal personal. Primero va a estar lleno de seres espirituales, sí, pero después de la resurrección, donde vamos a resucitar todos, los buenos y los malos, después de esa resurrección, los que ganaron la gloria celestial de estar con Dios van a estar con Dios en cuerpo y alma. Pero los que están condenados van a estar en la condenación en cuerpo y alma. Esto es muy importante comprenderlo. El infierno no significa la aniquilación o la destrucción del ser. Es decir, una persona condenada seguirá siendo persona, ya sea demonio, ya sea ser humano. Seguirá siendo eso, pero dentro de un estado y un lugar, ahora sí, después de la resurrección, donde le corresponde el destino eterno de la perdición. Y hay que entender también así, si son opuestos, si el cielo es eterno, también lo es el infierno. Inclusive muchos autores cristianos ponen dentro de las 4 ideas más difíciles de comprender para el ser humano, colocan a la Trinidad, a la encarnación del Hijo de Dios, el misterio de la Sagrada Eucaristía y la eternidad del infierno. Son los 4 temas más difíciles para el ser humano entenderlos. Y obviamente no los entendemos al 100%, obviamente que no. Por eso le llamamos que son un misterio. ¿Los conocemos estos misterios? Sí, pero es imposible para nuestro intelecto comprenderlos y darles un sentido filosófico, racional a estos conceptos. No se puede. El hombre, como tiene una ordenación sobrenatural a estar en amistad con Dios, que lo compromete en su uso de la libertad, por lo tanto, toda nuestra libertad que no se compromete a la amistad con Dios, es decir, que va en contra de su propio destino sobrenatural, implica un estado de enemistad con Dios. Estás en contra de Dios si tú ejerces tu libertad para oponerte a lo que Dios te pide, y es lo que le llamamos un pecado, cuando estás en estado de pecado, cuando tú te pones en enemistad con Dios, cuando tú no sigues los mandatos de Dios, por tanto te conviertes en un enemigo de Dios. Y si esta decisión prevalece a la hora de tu muerte, obviamente tú estás entonces ya fuera de la temporalidad del ser humano, dentro ya de los confines espirituales y la eternidad espiritual de Dios. Tu decisión prevalece en ese estado de eternidad. Si tú mueres en pecado mortal y no pides perdón de Dios, es decir, tú te mantienes en ese estado de rebeldía y de enemistad con Dios, esa decisión prevalece para la eternidad.
Nos repito, estamos llamados por un orden sobrenatural, virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, estamos llamados a la vivencia de la amistad con Dios. Pero es a través del pecado como yo me pongo en enemistad con Dios. Al ponerme en enemistad con un ser eterno, mi decisión prevalece dentro de la eternidad de Dios. Por eso el infierno es eterno. Al cielo voy por los méritos, no por los méritos propios, que eso que se entienda muy bien para no caer en las herejías pelagianas ni nada por el estilo. Yo tengo que merecer el cielo, obviamente por mí solo no puedo, yo necesito de la gracia de Dios, obviamente, eso ya se sobreentiende. Pero si yo pongo y dispongo de mi libertad, mi inteligencia y mi voluntad, es decir, toda mi libertad, la pongo al servicio del mandato de Dios, obviamente entonces me uno a los méritos de Cristo y me hago merecedor dentro de la acción de la gracia de llegar al cielo. Pero si yo rechazo eso, automáticamente me pongo como enemigo de Dios y pierdo este derecho. Pierdo pierdo este privilegio que Dios nos ha dado. Pierdo. Y entonces me coloco en un estado de constante y eterna enemistad con Dios. Otro punto importante, no vayan a creer que el infierno es una idea cristiana como tal, sino que también es una idea mucho más antigua a la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la existencia del infierno no solo existe en muchas cosmovisiones religiosas a lo largo de la historia, también dentro del pueblo judío. Hay que entenderlo así. El infierno, como lo conocemos hoy los cristianos, ya era desarrollado como una enseñanza religiosa dentro del pueblo judío antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo y que nos trae la plenitud de la revelación. Vaya, el infierno no es un invento cristiano, es desde antes. Entonces, y de una manera muy rápida, hablamos de 3 características que encontramos en el Antiguo Testamento que hablan del infierno. La primera es que es un estado de ira de Dios contra el pecado, es una consecuencia de la ira de Dios contra el pecado. Por lo tanto, dentro de la justicia divina impera el castigo a los pecadores. Obviamente también está mezclada la misericordia, que es muy difícil de entender cómo las personas que están en el infierno, aún ahí viven algo de la misericordia de Dios. Difícil de entender, porque Dios no los castiga con la gravedad que debería de serlo. El segundo punto es la retribución después de la muerte. Los judíos entendían perfectamente esto y lo podemos ver en los salmos y en las lecturas de los profetas. Hablan sobre el castigo escatológico, de que cómo Dios va a castigar al final de los tiempos a los malos y va a premiar a los buenos. Daniel, el libro de Daniel, habla claramente de los castigos eternos y los libros sapiensales nos hablan claramente de que hay una retribución en la justicia después de la muerte. Obviamente esa justicia, dentro de toda la visión judía, bueno, era el estado de amistad con Dios o el estado de enemistad con Dios. Y obviamente tercero es la pervivencia del castigo. Es decir, de que verdaderamente se sufre y verdaderamente dura una eternidad. Para los judíos era un estado permanente de dolor. Hablaban del Sheol, o Sheol, como lo quieran llamar, que era una cueva en la tierra donde se castigaba a los malvados, y que este castigo estaba imperado por la tristeza, por las tinieblas y por la ignorancia de no conocer a Dios, de no poder conocer a Dios. Y también hay muchas figuras a lo largo del Antiguo Testamento, por ejemplo hay un monstruo que engulle, para hablar de la realidad del infierno. El infierno es una creencia dentro del pueblo judío, no lo inventó el cristianismo, por decirlo así. ¿Se queda claro? Entonces, cuando llega nuestro Señor Jesucristo, le da amplitud y perfección al conocimiento del infierno. Los capítulos de Mateo, el 13 y 22, hablan de la condenación de quienes no siguen los caminos de la fe, del amor y del servicio a los demás. Esto es fundamental. Es decir, nosotros vamos al infierno por un merecimiento de nuestros actos. No es que Dios nos manda ahí, es que nosotros elegimos estar ahí. Esto es fundamental dentro de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Dice, yo les doy todo, pero si no lo quieres aceptar, pues bueno, existe un lugar donde no estoy yo, un lugar donde tú no vas a recibir los dones que yo te estoy ofreciendo. Te dejo en tu libertad y te doy todas las armas, todas las herramientas para que tú puedas lograr la salvación. Toma tu cruz y sígueme.
ama a tus enemigos, las 8 bienaventuranzas. Es decir, tenemos todo un depósito de fe enorme, donde nuestro Señor Dios nos da todo lo que nosotros necesitamos para poder estar en la verdadera plenitud de la permanencia con Dios. También en Mateo 25 hay una sentencia muy fuerte de nuestro Señor. Él dice claramente: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, e irán al suplicio eterno, y los justos a la vida eterna. Esa es palabra de Dios. Sabemos entonces que el infierno es verdadero. Y ojo, muy importante con esto: el infierno existe antes de la creación del ser humano. Es el lugar destinado para el diablo y sus ángeles desobedientes. El infierno existe antes de la creación del mundo. Era un estado de separación de Dios que se vivió primero en el estado espiritual de la existencia, y luego posteriormente también los seres humanos que han decidido no estar con Dios. Santa Teresa de Ávila también vio el infierno. Tuvo un encuentro muy fuerte con el infierno. Y ella decía esto: la entrada parecía ser un estrecho pasaje largo, como un horno, muy bajo y oscuro. El suelo parecía estar saturado de lodo, muy sucio, emanando olores pestilentes y cubierto de bichos repugnantes. Por eso es que el apóstol San Juan hablaba de fuego y azufre. O podemos entender lo que dice, mejor dicho, Santa Teresa de Ávila, comprendiendo cómo San Juan lo muestra como fuego y azufre, pestilencia y dolor. ¿Sí? ¿Se entiende? En las cartas de los apóstoles vemos que el infierno es un estado de perdición, es una consecuencia de la ira de Dios en contra del pecado y la existencia del fuego, dolor, pena, angustia, sufrimiento, etcétera, etcétera. San Pablo lo definía como la oposición al estado celestial de la salvación, como un estado de perdición con sentido, esto es muy importante, estado de perdición con sentido de definitiva pérdida de la vida. Sentido de definitiva pérdida de la vida. Hago hincapié en esto porque las personas que están en el infierno, ángeles o personas o seres humanos, están conscientes de la definitiva pérdida de la vida. Son conocedores de que han perdido el bien máximo llamado Dios. Que hay un sentido de pérdida. Saben que han cometido un pecado y que han perdido algo. Ese es el máximo sufrimiento que tienen. Han perdido algo. Pero ¿por qué yo decidiría irme al infierno? Es otra de las preguntas más difíciles de responder. ¿Cómo es posible que alguien desee el infierno? Hace poquito se acaba de celebrar en Estados Unidos una convención de satanistas. Una cosa estúpida desde el sentido en que lo quieras ver. No existe manera lógica de entender esto si simplemente aceptáramos como real la existencia del infierno. Independientemente si eres cristiano o no. Independientemente de eso. Si tú estás pensando que después de la vida, de esta vida material, hay otra vida, pues simplemente podrías aspirar por simple movimiento natural a aspirar hacia el bien. Pero estas personas se empecinan en aspirar al mal, y todos los condenados es porque se empecinan en encaminarse hacia el mal. ¿Cuál es la causa que nos lleva a nosotros al infierno de manera voluntaria? Muy sencilla, es el pecado. Están todas aquellas malas acciones que van en contra de la ley de Dios, todas aquellas omisiones en el ejercicio de la bondad y en el ejercicio de la virtud, y todos aquellos pensamientos y deseos que van desordenados a la ley divina. La ley divina es el amor, vaya, no se compliquen. Siempre que hablamos de ley divina pensamos en los mandamientos. Se las pongo más fácil. Piensen en lo que es verdadero amor, entrega, sacrificio. Lo que Dios nos pide: ama a Dios con todas tus fuerzas y a tu prójimo como yo les he enseñado a amar. Eso es lo que realmente tenemos que hacer. Y todas estas malas acciones, todas estas omisiones y todos estos malos deseos y pensamientos van en contra del amor de Dios. Es ahí entonces cuando yo me pongo en enemistad con Dios y merezco el infierno. Por lo tanto, el infierno no es, que quede bien claro, el infierno no es
un acto justiciero de Dios, como si fuese un Dios vengativo. Ah, rompiste un mandamiento, al infierno para que sufras. No. Es como yo le digo a Dios, ¿sabes qué, Dios? No quiero estar contigo, no me interesa estar contigo, no quiero vivir tus mandamientos, no quiero vivir la fe, ni la caridad, ni la esperanza, no quiero nada de ti. Dios, respetuoso de nuestra libertad, porque nos ha hecho a su imagen y semejanza, dice, bueno, ¿no quieres estar conmigo? Bueno, te vas a ir a un lugar donde no hay nada de mí. Por eso el infierno es tan malo, porque no hay nada bueno. ¿Se entiende? Eso es el infierno. Es ese estado permanente de separación de Dios. Me quiero separar de ti, Dios, por eso cometo pecados y a la hora de mi muerte no pido perdón. ¿A dónde vas? A un lugar donde no está Dios. Y donde no está Dios no hay nada bueno. Si no hay nada bueno, entonces solo hay cosas malas y solo hay sufrimiento. Efectivamente, cuando nosotros morimos vamos a un juicio de Dios. Claro que sí, ahí enfrentamos el orgé, que es la ira de Dios, y la crisis, que es el juicio de Dios. Y por lo tanto se da una sentencia en el orden de nuestro propio estado del alma. ¿Estoy en amistad o en enemistad con Dios? No, ahí impera la justicia. También impera la misericordia en modos misteriosos, aún en los condenados, pero ese es otro boleto. ¿Sí? Por lo tanto, te vas al infierno precisamente porque tú deseas evitar todo contacto con Dios. Tú decides mantenerte con Dios o alejado de Dios. Dios respeta tu decisión y en tu juicio es eso. ¿Qué quieres para la vida eterna? Según tus actos, según tu vida en este mundo, y tú con esa carta te presentas ante Dios. Si quiero estar contigo, no quiero estar contigo, cielo o infierno. En el Antiguo Testamento se hablaba de algunas penas, ¿no? Y podemos ver cómo lo que leímos ahorita de San Juan y lo que leímos de San Pablo, obviamente la gran pena en el Nuevo Testamento que nos habla del infierno es la separación de Dios. Es ese estado de completa, perfecta y eterna separación con Dios. También se habla del fuego, se habla 23 veces del fuego dentro del Nuevo Testamento. Se habla de perdición y tinieblas y San Juan lo llama la segunda muerte. La primera muerte es la que todos vamos a experimentar en la carne. Todos vamos a experimentar la muerte carnal, ¿no? Corporal. Pero solo aquellos que se condenan experimentarán la segunda muerte, que es la pérdida total de las gracias divinas. Esto lo podemos leer en las visiones también de la beata Ana Catalina Emmerich. Dice así, en su visión del infierno: gemidos profundos y gritos de desesperación pueden distinguirse claramente incluso cuando las puertas estaban cerradas. ¿Quién puede describir el aspecto melancólico de los habitantes de este lugar miserable? Eso es lo que se le llaman las penas sufridas por las personas que se fueron al infierno. ¿Qué dice la Iglesia? ¿Cuáles son los fundamentos, básicamente? Muy bien, la primera es obviamente que el infierno existe, que la pena está en razón del pecado, que es eterno o infinito, si lo queremos llamar así, y que es un estado inmediato después de la muerte. Si yo muero en enemistad con Dios, el destino final es entonces de manera inmediata. Aprovecho para mandar un saludo, Rubén del Toro. Rubén, te mando un abrazo, gracias por estar con nosotros, gracias de verdad. Existen argumentos para decir que dentro de la razón humana pudiera existir un lugar de castigo eterno. Nosotros como seres humanos conocemos un concepto muy sencillo. Conocemos, dos conceptos. El primero es el concepto de justicia. Cada quien recibe lo que merece, ¿no? En cierto sentido. Por lo tanto, la justicia demanda una sanción suficiente a aquella persona que comete un acto indebido. Y eso es lo que llamamos un castigo. Pero, ¿qué pasa entonces si la persona con la cual yo ofendo es una persona eterna y de máxima dignidad? Por lo tanto, dentro de la razón humana, pero se puede procesar el hecho de que la eternidad del infierno está en el orden de la dignidad de aquel que he ofendido. Como es un rechazo a la gracia eterna de Dios, implica entonces un rechazo eterno a la gracia de Dios. Voy a volverlo a decir porque es como un trabalenguas. Si yo rechazo la gracia eterna,
eso se convierte en un eterno rechazo a la gracia de Dios. Por lo tanto, si yo no tengo gracia de Dios, no tengo amor. Si no tengo amor, no puedo ser humilde. Si no soy humilde, soy un orgulloso. Y el orgullo me impide pedir perdón. ¿Se entiende? Es un proceso. Incluso se dice que los mismísimos demonios en su condenación no fue una condenación instantánea, sino que fue gradual, de cómo en primero la duda, luego la rebeldía, luego el cuestionamiento hasta que llega el rechazo y entonces se da, ahora sí, la pena del infierno. Fue gradual la separación y el desgarrarse de la gracia divina. Lo mismo sucede con el ser humano. Si no ejercemos la gracia en nuestra vida, dejamos de amar. Y si dejamos de amar, dejamos de ser humildes. Nos convertimos en orgullosos y al ser orgullosos nunca buscamos el perdón de Dios. Es ahí donde entran los pecados del Espíritu, contra el Espíritu Santo, de los que Dios dice, de esos no se perdona ni en esta ni en la otra vida. ¿Por qué? Pues es muy sencillo. Cuando yo peco contra el Espíritu Santo, estoy rechazando la acción del Espíritu Santo en mí. Y la única forma de lograr eso es siendo totalmente orgulloso. Rechazo pedir el perdón, ya sea por orgullo o por desesperación. Cuando pierdo la fe o pierdo la esperanza. Y cuando pierdo estas, obviamente es imposible para mí vivir el amor, la caridad. La forma más sencilla de irse al infierno es pecar contra el Espíritu Santo. Pecar de orgulloso, no quiero pedir perdón, o pecar de desesperación. No confío en la gracia de Dios, por lo tanto la rechazo. Hay que tener especial cuidado con todo eso. ¿Cómo son? Que es la pregunta que muchas personas me han hecho. ¿Cómo es o cómo son las penas en el infierno? Obviamente no puedo decirles cómo son exactamente, obviamente no. Dios quiera que nunca lo sepa. Pero sí sabemos, con lo que nos han platicado los grandes santos y las personas que han visto el infierno, existen dos tipos de penas. La primera, y la más fuerte obviamente, es la pena de daño. Y básicamente la pena de daño se viene dado por el hecho de la privación de Dios. Y de que esta privación de Dios es eterna y que se nos han retirado todos los dones y las gracias divinas. Y se convierte en un dolor intrínseco, interno. Sé que he perdido a Dios, lo he perdido para la eternidad, no tengo nada bueno en mí. Es lo que más golpea a los condenados. Saber que existe Dios, ya tener la certeza de Dios, la certeza del cielo, la certeza de la felicidad eterna y haberla perdido para la eternidad. Eso es lo que más les duele. Es un dolor que surge desde adentro de ellos mismos, un fuego que los quema por dentro, un remordimiento y un golpe de conciencia que los destruye completamente. Luego viene la pena de sentido, que esa no la podemos conocer a ciencia cierta. Lo que sí sabemos es que es un dolor extrínseco, de fuera de nosotros, ¿sí? Es un fuego que nos consume, pero es un fuego no como el que lo conocemos. No podemos hablar de fuego en el sentido material como lo conocemos, ¿no? Como un proceso químico de oxidación acelerada y caliente. No, pero es un fuego. ¿Cómo es este fuego? No lo sabemos, pero es un fuego. Y la pérdida total de la libertad. Ojo, si yo quiero ser libre, necesito estar con Dios. Si no estoy con Dios, no soy libre. Se pierde la libertad. Y obviamente los castigos son respectivos al pecado cometido, tanto en intensidad como en el tipo de pecado. Lucía dos Santos, una de las videntes de Fátima, decía esto: sumergidos en este fuego estaban demonios y almas en forma humana, como tizones transparentes en llamas, todos negros o color bronce quemado, flotando en el fuego y levantadas en el aire por las llamas que salían de ellos mismos. Junto a grandes nubes de humo, se caían por todos lados como chispas entre enormes fuegos, sin peso o equilibrio, entre chillidos y gemidos de dolor y desesperación, que nos horrorizaron y nos hicieron temblar de miedo. Los demonios podían distinguirse por su similitud aterradora y repugnante a miedosos animales desconocidos, negros y transparentes, como carbones
en llamas. Ahí está hablando de las penas del sentido y de la pena del daño. Es decir, habla de cómo ellos mismos eran un tizón, pero a la vez había un fuego que los movía por todos lados, ¿sí? Eso era lo más gravoso. Saber que somos castigados por dentro de nosotros mismos y por fuera de nosotros. Es un castigo total y, vaya, pleno, por decirlo de alguna manera. Y otra de las condiciones de este castigo eterno, que es muy importante también reconocer y comprender, es que este daño que nosotros recibimos es en correspondencia con el pecado cometido. ¿Recuerdan a Dante Alighieri y la Divina Comedia? No sé si alguno la haya leído, yo sí la leí en su tiempo. Incluso les recomiendo que vayan al canal de YouTube de este canal de Soldados de Dios y van a encontrar los 3 programas sobre el cielo, el infierno y el purgatorio de Dante. Interesantísimos programas. Bueno, Dante, cuando escribió la Divina Comedia, cuando habla del infierno y hacía grandes rasgos, lo describió como 9 círculos concéntricos, es decir, como un cono, a donde iban las almas de los condenados de acuerdo con sus pecados, y describe las torturas conforme a la forma en la que se alejaron de Dios. Es decir, si tu pecado fue la lujuria, por decirlo así, te condenas por lujurioso, va a haber un castigo específico por ser lujurioso. Si pecaste de orgulloso, bueno, va a haber un castigo específico contra tu orgullo. Y así sucesivamente con todos y cada uno de los pecados capitales. Según tu pecado, va a ser tu castigo. Y aquí va algo que a muchas personas se les es complicado entenderlo, que son con 3 consideraciones de la Iglesia muy claras. Y el primero es que el infierno como tal no es injusto. Difícil de entender. El infierno no es injusto. Es un acto de justicia divina. Procede de la justicia divina. Por lo tanto, no puede haber injusticia. Y hablar de eternidad y de daño, de penas de daño y de penas de sentido por la eternidad, no cabe en nuestra mente. No es posible para nosotros entender esto. De que a pesar de lo horroroso que se ve el infierno, de lo espantoso que es, no es un acto de injusticia, es un acto pleno de justicia. Esto es difícil de entenderlo y sobre todo de explicarlo. Obviamente es muy complicado. Pero la Iglesia lo defiende y el infierno es un acto de justicia. Por lo tanto, no podemos hablar de un Dios malo o de un Dios vengativo. No. El infierno existe, es terrible y es eterno, pero es justo. Segunda consideración, sí hay condenados, sí hay personas ahí. Hay demonios, en todos los rangos angelicales que existen, ahí hay demonios y también personas. Y lo voy a decir con mucha tristeza, a lo mejor tu papá, a lo mejor un tío, a lo mejor tu abuelito, sabrá Dios. Las personas que ya han fallecido han enfrentado el juicio divino y muchas de ellas han sido condenadas al infierno. Por eso es importante comunicar a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, la realidad del infierno. Que comprendan que sus actos tienen consecuencias y estas consecuencias prevalecen en la eternidad. Hay que hablar del infierno para evitar que estas personas caigan en el infierno. Una acción incompleta de evangelización es hablar del infierno, claro que sí, hay que hablar del amor de Dios. Pero por lo menos que entiendan que tus actos tienen consecuencias. Y estas consecuencias pueden ser eternas. Puedes irte al infierno. Si no nos portamos bien, si no estamos en amistad con Dios, nos vamos a ir al infierno. Y es eterno. Y créanme, no queremos estar en el infierno. No, porque ahí solo hay dolor y pena. Pena de daño y pena de sentido. Dolor interno y dolor externo. Y es para la eternidad. Sor Faustina Kowalska lo platicaba de los tormentos de esta manera en sus visiones. Decía, es un lugar de grandes tormentos que espantosamente grande es su extensión. Los tipos de tormento que he visto, el primero es la pérdida de Dios. El segundo, el continuo remordimiento de conciencia. El tercero, saber que aquel destino no cambiará jamás. El cuarto es el fuego que penetra el alma pero no la aniquila.
Es un tormento terrible, es un fuego puramente espiritual, incendiado por la ira divina. El quinto es la oscuridad permanente, un horrible y sofocante olor. Ese es lo que llamamos pena de sentido. El sexto es la compañía continua de Satanás. El séptimo es el odio a Dios, las maldiciones y las blasfemias. Y hay tormentos particulares para distintas personas, que son los tormentos de los sentidos. Cada alma es atormentada de modo tremendo e indescriptible por lo que ha pecado. Y los voy a repetir de manera muy rápida porque es importante conocerlos. Los tormentos del infierno: la pérdida de Dios, el remordimiento de conciencia, saber que es una pena eterna, es un fuego penetrante que no aniquila, la oscuridad y la pestilencia, la compañía constante de Satanás, odio, pánico, acechanza, lo que quieran imaginar. El séptimo es el odio constante a Dios, y el octavo son los tormentos particulares por cada pecado cometido. Es terrible el infierno, de verdad, es terrible. En alguna ocasión me preguntaron cómo podemos describir y enseñar la realidad del infierno. Bueno, hay que basarnos en estos conceptos. Pero una forma, y lo digo con sus debidas restricciones, la forma más fácil de explicar el infierno es explicarle a las personas sobre un lugar donde no hay nada bueno. Independientemente del dolor interno, que es la pérdida de Dios, y el remordimiento, que es increíblemente difícil de explicar, y se explica como que, oye, imagínate que estuviste a punto de ganarte un premio y por flojera no lo ganaste, ¿no? Pero cuando hablamos de las penas de sentido, hay que hablar de la carencia total del bien. Si Dios no está en el infierno, quiere decir que todo lo que está ahí es malo. Imaginemos esto: nada de lo que tu piel siente, nada de lo que tus sentidos perciben es bueno, nada. Por eso hablamos del fuego que te quema y te destruye sin aniquilarte. Olor pestilente, el sentido del olfato. No respiras nada bonito, nada agradable. Humo y olores pestilentes, azufre, etcétera, etcétera. No ves nada agradable. Todo lo que ves es terrorífico. Todo lo que escuchas es terrorífico. No hay ninguna melodía, ningún sonido agradable a ti. Sientes en tu sentido completo del gusto todo el ardor y el azufre, todas las pestilencias que estás sintiendo ahí. No hay nada bueno. Y sobre todo hablar de que es una completa y total oscuridad. Y como es una completa y total oscuridad, hay un abandono total en sí mismo. No estás en compañía de nadie, en el sentido real de la amistad y de la compañía, sino que vives la desesperación y la más profunda de las soledades del alma. Eso es el infierno. La pérdida total de Dios, la pérdida de todo bien. El consejo es muy sencillo a todos y cada uno de ustedes: pues no vayamos al infierno. ¿Cómo hacerlo? Muy sencillo. Hay que buscar el amor de Dios. Y esto lo quiero decir de esta manera: no hay que ser cristianos, no hay que ir a misa, no hay que vivir los sacramentos por miedo al infierno. No, que no nos mueva el temor al infierno. No, que te mueva el amor de Dios. Es decir, que no esté en tu pensamiento decirlo así: no quiero ir al infierno, sino que simplemente esté en tu pensamiento: quiero estar con Dios. Por consecuencia, no vas a ir al infierno. ¿Sí me doy a entender? Lo voy a decir de esta manera. Una de las grandes críticas que hacía nuestro Señor Jesucristo a los fariseos era que ellos creían que solo con el cumplimiento de la ley ya se iban a salvar. Cumplo con la ley y ya me salvé. Pero esa es una forma simplemente de decir: cumplo con la ley para no ir a condenarme. Y los cristianos estamos más allá de eso. Nosotros no cumplimos con los mandatos de Dios, no cumplimos con la ley para no ir al infierno, no. Nosotros amamos, y como consecuencia del amor cumplimos los mandamientos de Dios, y como consecuencia del cumplimiento, Dios nos prepara una morada en la casa del Padre, y como consecuencia evitamos ir al infierno. ¿Se dan cuenta cómo es muy diferente la perspectiva? Yo no me porto bien para no ir al infierno. No, yo me porto bien porque quiero estar con Dios, porque quiero vivir con Dios, quiero estar con Él. Quiero vivir en esa compañía total con Dios, vivir la plenitud del amor, la plenitud del bien eternamente. Por eso,
Hablar del infierno implica hablar de Dios, implica hablar de la bondad de Dios, implica hablar del pecado, implica hablar de sacramentos, implica hablar de todo esto. Por eso es importantísimo que cuando hablemos de cualquier tema que esté relacionado con la gracia divina, con el Dios de Dios como el bien supremo y todo este tipo, hagamos mención del infierno como una realidad. El infierno existe, es eterno y hay condenados ahí. Con esto termino el programa. Gracias de verdad por haberme acompañado. Mando un saludo muy especial a mi tía Carmen Angulo. Tía, le mando un abrazo. Gracias por acompañarme. Y no me queda más que despedirme, agradecerles infinitamente que me hayan acompañado el día de hoy. Y no lo olvidemos nunca. Viva Cristo Rey, viva María Santísima, Virgen de Guadalupe. Hasta la próxima.